Saludos amigos y amigas de Metro Puerto Rico y gracias nuevamente por sintonizar. Hoy nos acompaña la epidemióloga Melissa Marzán de Ponce Health Sciences University en Ponce, con quien estaremos conversando sobre la respuesta al COVID-19 a un año de comienzo de esta pandemia y en el marco también del Día Internacional de la Mujer. Doctora, ¿cómo se encuentra? Saludos, muy bien, gracias por la invitación. Y gracias por estar con nosotros acá en Metro. Lo primero, ¿verdad? Que nos gustaría, sabemos que ya ahora en marzo se cumple un año, ¿no? de primer caso de COVID-19 en la isla y lo que es la declaración de, ¿verdad? De un estado de emergencia, ¿no? Por esta crisis de salud. Usted fue de las primeras profesionales de la salud en alertar sobre esta enfermedad y sobre el impacto que podría tener en la isla. ¿Cómo ve la respuesta del país durante todo este año, ¿no? En el marco de este primer año desde la declaración de emergencia? Bueno, primeramente, un año de mucho aprendizaje, incluso, ¿verdad?, para todo el componente de salud pública que ha tenido que manejar la respuesta a esta emergencia. Y además, pensar en el contexto en que llegó COVID a Puerto Rico, donde básicamente, pues nosotros hemos tenido varias emergencias de salud pública en los últimos años. Claro. El huracán María, que aún es un proceso de recuperación. Eh, y también justo estábamos atravesando el proceso de los terremotos. Así que en ese sentido, ese era lo que estaba sucediendo a nivel local, que toda la atención iba dirigida a mitigar esas emergencias en particular. Y desde finales de diciembre, ya a nivel internacional, el tema del nuevo coronavirus Claro. se discutía. Lo que comentaba un poco era que aquí en Puerto Rico teníamos la situación de las emergencias, básicamente lo de los terremotos, que se estaba trabajando con el área principalmente suroeste, y ya se venía hablando a nivel internacional y de Estados Unidos incluso, porque el doctor Fauci, quien ha sido un líder en este proceso, bien al inicio de la emergencia, él ya hablaba del impacto del COVID-19, hablaba incluso de la necesidad de hacer investigación sobre vacunas. Así que él estaba adelantado a lo que implicaba el manejo de una situación de emergencia como la que teníamos. Y aquí en Puerto Rico, pues básicamente nosotros entramos más tarde a esa discusión, pues porque teníamos otra emergencia. Y en ese sentido, es una lección aprendida porque se minimizó el riesgo de COVID en Puerto Rico. A finales de enero, ni siquiera el Departamento de Salud pensaba que eso era una opción de que llegara el Claro. nuevo coronavirus a Puerto Rico, cuando sabíamos que se estaba propagando ya en distintos lugares, donde ya comenzaba a haber transmisión comunitaria en otros lugares no relacionados al punto de origen que fue en Wuhan. Y se seguía minimizando esos riesgos, se seguía minimizando el que eso quedaba muy lejos de donde nosotros estábamos, que Estados Unidos estaba haciendo la respuesta a través de las estaciones de cuarentena, y nos alejamos de ese proceso importantísimo que es la planificación. Y un poco, pues de repente llegó marzo, a mi mejor recuerdo creo que fue el 11 de marzo que se declaró la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, y ya 2 días luego ya nosotros estábamos decretando el famoso lockdown. Claro. Así que eso habla un poco de la lección de que uno no minimiza riesgos en salud pública. Uno se prepara y se prepara para el peor escenario. Si no llega, pues bien, y si llegó, pues uno tiene un plan para trabajar en la marcha. A un año de esta declaración de pandemia, ¿no? y de emergencia en la isla, en Puerto Rico, ¿cómo usted cataloga la respuesta ¿verdad? De la administración gubernamental en particular sobre esta emergencia de salud, que en este caso es el COVID-19? ¿Cómo la cataloga? Bueno, yo creo que uno pensando también un poco de otros manejos de otras emergencias, siempre las emergencias comienzan muy herméticas. El gobierno por alguna razón pues se cierra en muchas ocasiones a que entren otros grupos de interés, como lo pueden ser el sector de la academia, que trabaja con distintas áreas de investigación sobre el tema que está ocurriendo en la emergencia, y también muy importante, las comunidades. En ese sentido, pues el gobierno hace, ¿verdad? De alguna manera, pues no permite que entren estos otros jugadores al escenario. Y lo que nos dimos cuenta fue que a través de los meses, mientras iba evolucionando el proceso, pues ahí se pudieron integrar de alguna forma otros grupos de interés,
pero cada vez que nos tardamos en poder aceptar o incluir otros grupos, eso es tiempo que perdemos. Así que en ese sentido yo creo que eso ha sido un talón de Aquiles en todas las emergencias. Se nos hace bien difícil abrirnos a que otros sectores puedan aportar. A mí siempre me ha parecido muy curioso el dato de que hablamos todo el tiempo de transmisión comunitaria, pero las comunidades no están representadas en las labores de estrategia del gobierno. Así, si queremos impactar las comunidades, pero ellas no son parte de la respuesta, pues es un problema, ¿verdad? Porque esa es la voz, esos son los líderes que hacen que la gente pueda cambiar actitudes, promover prácticas de prevención, y eso pues ha tardado muchísimo. Y no es tan solo un asunto para mí de COVID, es también un asunto con otras emergencias. Y las respuestas a emergencias son muy complejas. No hay una sola fórmula. Hay que incluir la mayor cantidad de grupos posibles para poder atender. Así que yo creo que el gobierno comenzó otra vez muy cerrado ese proceso. En el camino sí fueron incluyendo otros grupos, pero aún así siempre yo pienso que hay un tipo de resistencia, ¿verdad? Como si se fuera a fiscalizar, pues bueno, además del proceso de fiscalización que siempre va a estar ahí, es que las comunidades son las mejores para poder decir cómo atender los problemas que enfrentan. Sí. Como científica, usted también fue de las primeras también en desarrollar lo que es, ¿verdad? Un sistema de vigilancia de síntomas, recuerdo, ¿no? A inicios de la pandemia, mediante una encuesta, ¿no? En términos epidemiológicos y médicos, ¿no? ¿Qué usted entiende, ¿no? Que falta por hacer para reducir esta pandemia, además de, ¿verdad? De las vacunas. Pues si bien es cierto, el equipo de trabajo del programa de salud pública de la Ponce Health Sciences University, trabajamos con un sistema sindrómico. Y los sistemas sindrómicos son los sistemas que se utilizan en las emergencias de salud pública, así que no estábamos trayendo nada nuevo, ¿verdad? Esto es algo que se supone que se utilice como herramienta cuando enfrentamos este tipo de emergencia, así que nosotros pues en colaboración con el Fideicomiso de Salud Pública, pues pudimos utilizar plataformas donde las personas pudieran entrar y reportar en tiempo real y de alguna forma poder identificar potenciales áreas de incidencia para COVID. Al inicio, esa estrategia, primero, iba dirigida a tener algún tipo de información de lo que estaba pasando, porque la realidad del caso es que no había información de lo que estaba pasando con la emergencia. Y segundo, con la intención de que como las pruebas al inicio de la epidemia eran muy limitadas, pues priorizar. Si tú identificas dónde potencialmente hay casos y utilizar las pruebas en esa área, pues eso es una herramienta de inteligencia epidemiológica, ¿verdad? Estás priorizando con los recursos que tienes disponibles. Esa parte nunca la pudimos lograr, ¿verdad? Porque nosotros como equipo pues teníamos la infraestructura tecnológica, pero no teníamos pruebas, así que no podíamos ir a las comunidades a hacer pruebas para identificar los casos. Y lo importante que sucedió después de esa iniciativa, nosotros llegamos a recopilar más de 47,000 encuestas, así que hubo muchas personas en la comunidad que nos ayudaron a poder recopilar datos y entender lo que estaba pasando. Y esos datos nos sirvieron para poder preparar una propuesta que la sometimos a los institutos de salud de Estados Unidos en una iniciativa federal para poder priorizar y acelerar los diagnósticos de COVID a través de todo Estados Unidos en poblaciones vulnerables. Y Puerto Rico, pues nos pudimos ganar una de esas propuestas, pues por todos los datos que habíamos recopilado. Entonces ahora, un año después, tenemos los recursos y los fondos para impactar las comunidades. Así que ahora, en vez de hacer un sistema sindrómico para todo Puerto Rico, lo estamos haciendo en comunidades en particulares y estamos yendo a hacer las pruebas en comunidad y sobre todo a crear una infraestructura con los líderes comunitarios, porque hoy se llama COVID, pero si el año que viene cambia de nombre, pues que al menos haya una infraestructura que los líderes puedan utilizar para enfrentar futuras emergencias. Sí. Además de, ¿verdad? De la situación de la pandemia, a inicios, ¿no? Y todavía se está viendo mucho el rol protagónico. Y todavía hay un rol protagónico de mujeres profesionales de la salud, científicas,
en lo que es el manejo y, ¿verdad? Y hasta el liderazgo dentro de esta pandemia, ¿no? Como resaltamos al inicio, ¿no? Usted fue una de esas primeras voces y hay otras voces femeninas y mujeres que, ¿verdad? Dieron básicamente el primer paso en alertar y también en dar recomendaciones sobre cómo manejar esta pandemia. ¿Qué le parece a usted, ¿no? De ese rol protagónico de la mujer en la respuesta en Puerto Rico hacia el COVID-19? Pues mira, es importante resaltar en la salud pública es un campo donde la mayoría somos mujeres. Así que en ese sentido, pues se está levantando todo un nuevo grupo donde la gran parte son mujeres que hacen salud pública. Y en ese sentido, yo creo que qué bueno que está este espacio para poder desarrollarnos también profesionalmente y principalmente, ¿verdad? Cualquier persona que estudia salud pública, uno de sus roles debe ser un líder en salud pública. Así que lo esperado es que cuando ocurren estas situaciones de emergencia, estas situaciones en las comunidades, haya una voz para esas comunidades y se levante bandera sobre asuntos que pueden estar sucediendo. Y como te mencionaba hace un momento, aquí se minimizó muchísimo lo que podía pasar con ese nuevo coronavirus. Así que en ese sentido, yo creo que los que nos hicimos, eh, ¿verdad? Levantamos la voz, era porque sabíamos que esto iba a pasar. Uno ve el proceso de cómo se va moviendo el virus. Hemos visto otras emergencias también. Hace varios años atrás, cuando tuvimos Zika, que es un virus, ¿verdad? Que tiene otros modos de transmisión, pero uno ve cómo es el patrón de que van moviéndose los virus, cómo se importan los casos. Así que en ese sentido, yo creo que la forma por la que uno sale es porque uno dice, wow, mira todo lo que tenemos que planificar y aquí ni siquiera están pensando que eso va a ser un problema. Así que yo creo que eso ha movido a muchas personas a salir, ¿verdad? A hablar desde la salud pública y principalmente porque de las últimas emergencias vimos cómo por minimizar riesgos, pues había un impacto en la población. Las muertes del huracán María, lo que sucedió después de los terremotos, que la gente se movía para llevar recursos hacia el sur. Pues yo creo que hemos tenido toda esta experiencia de saber de que minimizar riesgos tiene un impacto directo en nuestras comunidades. Y estamos ante una emergencia internacional de salud pública, así que había que hacer un plan, había que trabajar sobre eso. Y yo creo que parte de lo que ha movido eh, a muchas otras colegas dentro del área de la salud pública es saber que esa necesidad está ahí, que la hemos experimentado y también reconocer que tenemos muchas mentoras y ejemplos a seguir dentro de la salud pública. Una doctora Carmen Alviso, una doctora Cruz María Nazario, que han sido líderes por décadas trabajando con los distintos problemas de salud pública, pues, ¿verdad? Uno también tiene roles a quienes seguir y en ese sentido, pues me parece que siempre en la salud pública pues han habido mujeres muy valientes que se han atrevido a hablar y a hablar por las comunidades por temas que a veces no son los mejores en términos de que nadie quiere hablar de estigma, nadie quiere hablar de los usuarios de drogas, nadie quiere hablar de las personas sin hogar. Así que en ese sentido, pues yo creo que hay muchas mujeres que han liderado ese proceso por décadas y ahora las generaciones más jóvenes, pues nos toca también pues trabajar con nuestro contexto. Así es. Y doctora, lo último que quisiera preguntarle, ¿no? ¿Cómo ve el panorama actual de, ¿verdad? De la situación de la pandemia en el país en términos de contagio, hospitalizaciones, todo lo que tiene que ver ¿verdad? Con esta emergencia de salud pública? Bueno, en términos generales, básicamente la epidemia ha tenido signos de mejoría en las últimas semanas. Y no es tan solo en Puerto Rico, estamos viendo esto como un fenómeno global. En términos de la pandemia, pues sabemos que han ido disminuyendo los casos y la mortalidad. Uno se hace preguntas, ¿por qué? Bueno, esto es multifactorial. Hay muchos países que durante los meses de noviembre y diciembre hicieron cierres y restricciones en sus países, así que eso tiene un impacto en las curvas epidémicas. Eh,
las personas, yo pienso que de alguna manera también nos hemos acostumbrado a salir con nuestra mascarilla, el lavado de manos frecuentes, el mantener distancia y de alguna manera eventualmente la vacunación también debe tener un impacto sobre cómo se está comportando el virus a nivel local. Y todas esas cosas, pues básicamente uno piensa, qué bueno que estamos en esa posición, qué bueno que después de un año podemos hablar de vacunas, al menos las 3 vacunas que están autorizadas ahora mismo en los Estados Unidos son vacunas con con unos resultados excelentes para poder mitigar todo lo que está sucediendo. Pero también preocupa otra vez el tema de la percepción de riesgo. Ya muchas personas han perdido percepción de riesgo, de que el COVID está en nuestras comunidades. Ya, pues, en cierta medida muchos han bajado la guardia y eso es un problema, ¿verdad? Porque aunque tenemos todas estas nuevas herramientas un año después, aún no sabemos cómo van a funcionar. Y tenemos todo el asunto de las nuevas variantes que pueden ser más contagiosas y eso sigue estando presente y el reto ahora mismo es básicamente poder continuar educando y reforzando a las comunidades sobre que el COVID no ha desaparecido. Y todavía nos quedan meses de mucho trabajo para de alguna manera pues retomar muchas de las actividades que hemos dejado en pausa durante este último año. Como usted ve ¿verdad? La ruta, ¿no? En esta vacunación, ¿usted entiende que se podría alcanzar ese 70% de inmunidad de rebaño durante este año? Mire, ¿Verdad? yo Como ver los números. honestamente sabemos que ahora mismo hay un problema con la producción de vacunas, porque, ¿verdad? Hemos podido vacunar a muy pocas personas de la población y la expectativa es al menos llegar al 70%, pudiera ser más. Así que eso va a tomar varios meses, pero ahora hay nuevas vacunas. Tenemos una nueva vacuna que recién fue autorizada, así que eso cambia un poco el juego porque es una sola dosis, así que se puede impactar más rápido a más personas. Y en la medida que pasen los meses y se integren otras vacunas, también eso va a poder hacer más disponible la vacunación. Sin embargo, muchos al inicio pensaban que iba a haber un poco de resistencia con el proceso de vacunación y tengo que confesar que muchas personas han acogido el proceso de vacunación, se han informado con sus proveedores de salud, han tomado la decisión y los que no se han vacunado, hay otras personas que están listos para tan pronto les digan me toca vacunarme, poder ir ¿verdad? Y vacunarse. Así que en ese sentido, yo creo que eso son buenas noticias y recordarle a las personas que, ¿verdad? Si aún tienen alguna duda, preguntas, que consulten con sus proveedores, porque tan pronto esté su vacuna disponible, yo creo que todos debemos seguir hacia la meta de podernos vacunar. Perfecto. Doctora, le quiero agradecer, ¿verdad? Por haber compartido acá con nosotros en Metro Puerto Rico lo que es ¿verdad? Este primer año, ¿no? Y su experiencia y lecciones aprendidas durante este primer año de la pandemia. Claro que sí, siempre a la orden. Que pase buen día. Gracias.